Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen la puerta y se les abrirá. El 8, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que toque a la puerta se le abrirá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias por tus hijos. Permite, Señor, que tu palabra sea disertada de la forma correcta y adecuada para tu gloria, Dios mío. Derrama tu presencia y tu gloria, echa fuera toda opresión, toda malicia, todo cansancio, toda queja, toda angustia, todo pesar, Dios mío. Que podamos conectarnos contigo, Dios, y que podamos recibir de ti, Señor, tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros le servimos al Señor. Queremos que Dios nos dé. Siempre estamos pendientes a que el Señor nos bendiga. Siempre estamos pendientes a que el Señor nos entregue cosas. Y este es uno de los versos favoritos de cualquier creyente. Y es uno de los versos que más utilizamos por el hecho de que pareciera que quiere satisfacer nuestros deseos. Nosotros ponemos nuestro sentimiento en este verso. Ponemos nuestra carne en este verso. Los deseos de nuestros corazones los manifestamos en este verso. Y vamos de rodillas a decirle al Señor, tu palabra dice que pida y tú me vas a dar. Y tú encuentras gente pidiendo casa, pidiendo carro, pidiendo cuantas cosas. Olvidándonos de Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios no contradice su palabra. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que toca, se le abrirá. La palabra no se equivoca, solamente que tienes que saber dónde está tu corazón. Y muchas veces hay que cerrar la puerta del cielo para que no se escuche tanto una petición que sale del corazón del hombre y no de la voluntad de Dios. En el momento que estamos pasando por dificultades, por angustias, por problemas, muchas veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? Pedimos lo que queremos y nos olvidamos de qué quiere Dios. Yo quería que el mensaje fuera así, pero quizá Dios no quiere eso. Quizá Dios quiere otra cosa. Yo esperaba que cuando yo llegara a tal empleo iba a ser así, pero quizá Dios no quiere eso. Dios quiere otra cosa. Y no se puede negar que en el momento de dificultad vamos a orar por nuestro problema. Pero siempre hay que terminar como terminó nuestro maestro Jesús, que dijo, Señor, esto es insoportable. Si es posible, pasa de mí esta copa. No aguanto esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces hace falta ese último ingrediente de dejar que sea el Señor que tome el control de nuestra vida. Control que muchas veces le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando no nos dan el empleo, o cuando en la iglesia no nos dan un cargo, o cuando en la iglesia el predicador no te habla lo que tú le pediste al Señor, muchas veces tú crees que todo está mal y se te olvidó que dijiste, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y quizás se está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros queremos. Muchas veces algo muy diferente. A veces le estamos orando con tanto ímpetu a Dios. Yo recuerdo a un amigo en la fe y hermano que se metió, pastor, 40 días de ayuno por una sierva de una iglesia que él amaba. Él la amaba a escondida, como aquella canción, a escondida. Y él allí, me dice él, que al día 32, 33, escuchó una voz que le dijo, ora por las almas que se pierden.
Y siguió y volvió a escuchar una voz que le dijo: ora por las almas que se pierden. Porque muchas veces Dios no quiere que tú estés orando por pareja, sino por las almas que se pierden. Y a veces hacemos tanta fuerza en una oración que Dios se apiada de nosotros y nos habla y nos dice: no es lo que quiero, ora por las almas. Porque Dios no siempre te va a decir que sí ni que no. Ni siquiera a veces te dice que esperes, solamente para no romperte el corazón. Te dirige por otro camino, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y Dios te dice: hazlo por aquí. Ora por las almas que se pierden. Ora por las almas que se pierden. Y es probable que en nuestras oraciones nos estemos olvidando de las almas que se pierden. Porque estamos tan enfocados en lo que queremos, tan empeñados en eso, que se nos olvida cuál será la voluntad de Dios. Pero varón, aquí dice pedí, sí, pedí. Pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero recuérdate de Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia. Las añadiduras, Él te la va a dar. Como un resultado de tu buscar el reino. Es lo que dice allí. Y el hambre en el corazón del hombre y la mujer es inevitable. Siempre queremos cosas. Pero esa hambre que tenemos debemos ponerla a la luz de la palabra. Yo soy de lo que pienso que el poder de Dios no se manifiesta en muchas personas porque no tienen hambre del poder de Dios. La palabra profética no se manifiesta porque no tienen hambre de Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú empiezas a buscar a ese Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, evita los atajos. Tú te acercas a ese Dios de madrugada, temprano en la mañana, en el día con alabanzas. Tratas de cambiar el lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes hambre de ese Dios. Porque tú sientes su reprensión cuando algo está mal. Porque no todo es apariencia. Tú tienes que tener una evidencia, una realidad de ese Dios que tú dices que tú le sirves y que yo digo que yo le sirvo. Nosotros tenemos que tener una vida palpable con Él. Pero muchas veces no la tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos hambre de Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, no hay que mandarte a orar. Cuando tú tienes hambre de Dios, no hay que mandarte a ayunar. Cuando tú tienes hambre de Dios, no hay que esperar un evento para tú acercarte a tu Padre que tú y yo decimos que tanto le amamos. Cuando tú y yo tenemos hambre de Dios, no hay necesidad de que venga la dificultad para orarle a ese Dios que tanto decimos que queremos y que adoramos. Porque muchos nos acordamos de Dios solo cuando vienen las dificultades. Y es como yo siempre he dicho, a mí me preguntan: ¿estás bien? Yo le digo: no todo está bien, pero así es que está bien. Y cuando la gente me dice que le explique por qué digo eso, le digo: sencillo, porque el hombre no puede tenerlo todo bien. Siempre habrá algo que no estará bien. Y ese algo es lo que lo va a llevar a él a orarle a ese Dios que todo lo puede. Tú puedes ser multimillonario y siempre habrá algo que no estará bien. O un hijo se enferma, o un familiar tuyo se está perdiendo en algún vicio, o tu madre cayó en una desgracia, o tu hermano, Dios libre y guarde. Pero eso es para acordarte que no, tú no tienes el control de todas las cosas y que no todo está en tus manos, sino que siempre, por más que tú tengas, tendrás que depender de Él. Por eso el apóstol Pablo dice: a mí me fue dado hasta un aguijón en la carne, para que no me gloríe, para que no me exalte. Parecía tenerlo todo, pero no lo tenía todo. Sí, no difiero de lo que dice la Biblia. Dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero Él es que, en Él es que somos completos, en nosotros no somos completos. El que cree tenerlo todo no tiene nada, dice la Biblia. Se engaña a sí mismo. Nosotros necesitamos envolvernos en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos tener hambre de Dios.
Yo estuve en un tiempo en esa hambre, esa sed insaciable. Por eso cada creyente, cuando le llega ese momento, debe obedecer la voz de Dios, porque es una zapata que tú creas. Es como dice la Biblia: el que escucha mis palabras, yo le haré semejante, igual a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que le escucha y no la pone por obra, le haré semejante a un hombre que fundó su casa sobre la arena. Y cuando vino la dificultad, los vientos soplaron, se levantó el mar, derrumbó aquella casa que estaba sobre la arena, pero la que estaba sobre la roca se mantuvo. ¿Por qué? Porque su fundamento era sólido. Y nosotros tenemos que tener fundamento sólido. Fundamento sólido. No podemos ser cristianos de momentos, cristianos que ora por mí todo el tiempo. Claro, hay que orar por ti, pero ora tú también. Intercede por mí, sí, vamos a interceder, pero intercede tú también. Necesito una palabra de Dios, sí, vamos a darte una palabra de Dios, pero también vete a la palabra de Dios. O sea, tú necesitas tener hambre. Cuando una gente tiene hambre, eso se ve, eso se manifiesta, eso se evidencia. Dice, ¿qué es lo que le pasa a fulano? Fulano como que tiene algo raro, se ve como lleno de Dios. Siempre que lo escucho, que lo veo, veo algo diferente. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que habían unos que no andaban en el mismo coro que los otros, no funcionaban de la misma manera, pero dice la palabra de Dios que le dijeron, Señor, hemos visto a algunos reprendiendo y no andan con nosotros, y se lo prohibimos y no se lo prohíban. Tenían autoridad, tenían poder, pero no caminaban de la forma, porque Dios trata con cada quien de forma diferente. Por eso tienes que tener una vida con Dios. En una ocasión yo me ausenté de unos cultos en otra iglesia a la cual yo estaba, y yo estaba en mi casa orando y ayunando, y yo no le dije nada a nadie. Y el día que Dios me dijo sal, bueno, yo salí. Pero ¿dónde yo estaba? Yo estaba en mi aposento, porque tenía hambre de ese Dios. ¿Cuántos tienen hambre de ese Dios? Si usted no tiene hambre, pídale a Dios que le ponga hambre. No se engañe a sí mismo. Si ya se te fue el fuego, se te fue la pasión, se te fue el deseo, se te fue el ánimo, se te fue la vida cristiana, porque hay muchos que se le ha ido la vida cristiana. La vida cristiana se le ha ido porque se le fue el hambre. Esa hambre que debe tener todo creyente. Esa hambre. Y yo le decía a mi mamá, no me guarde comida, a mi madrastra, no me guarde comida. Yo no voy a comer hoy. No me guarde cena, yo no voy a cenar hoy. Y al otro día tampoco. Y al otro día tampoco. Ella me decía, pero te va a dar algo. Digo, no me va a dar nada. No me va a dar nada. No me va a dar nada. Y Dios me guardó y Dios me cuidó. Hambre es lo que falta. Cuando una gente tiene hambre, te saca una palabra de Dios. Si hay una de las cosas en la que Dios me ha usado tantas veces, es lo profético, aunque usted no me vea profetizando, porque lo profético se activa con el hambre. Si no hay hambre, no hay profecía. No hay. La profecía no fluye de forma espontánea porque yo le quiera dar una palabra profética. Si no hay hambre, no hay profecía. Y si llega una profecía, puede llegar del hombre, no de Dios. El hambre activa lo profético. El hambre desata que del cielo se te dio una palabra. ¿A quién Dios usa para hablar? A los profetas. A los profetas. Simplemente, como decía el pastor, aquí hay todos los dones. Sí, hay todos los dones, pero los dones se activan cuando hay hambre. Aquí hay gente que te profetiza, aquí hay gente que te puede una palabra en un momento, pero no te la puede dar de sí mismo. Si te la da de sí mismo, no está haciendo nada, porque eso se activa cuando hay hambre, cuando hay una gente que está día y noche orando, cuando hay una gente que está sumergido en la palabra, cuando hay una gente que está luchando contra sus deseos carnales. Se activa lo profético. Es tan fuerte, pastor. Yo he estado encolmado en sitios y Dios me ha dicho, dile a esto, a esto. Se activa porque de la otra persona dice que un abismo llama otro abismo. Se conectan porque hay un hambre, hay una palabra que necesita.
Yo he estado en lugares predicando donde he tenido que profetizarle a todo el mundo. Yo no sé si usted entiende, porque no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de usted. Yo estoy hablando de lo que usted puede producir. Yo estoy hablando de lo que usted puede mover. Yo estoy hablando de la gloria de Dios en su vida, de por qué no se manifiesta en nosotros. Yo no estoy hablando de mí. Sáquese eso de la cabeza. Yo quiero que usted entienda que algo está pasando con nosotros, que no estamos produciendo que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuántas veces le he dicho yo a mi esposa, oh, cómo me gustaría llegar a la iglesia y que la gloria de Dios baje allí? Encontrar gente con hambre, con sed. Ella lo ha visto muchas veces porque hemos estado juntos, tenemos muchos años juntos. Y ella ha visto tantas manifestaciones de la gloria de Dios y sabe que no miento. Ella más que nadie sabe cuántas veces cogía yo y le decía, este mes entero son 15 días ayunando y 15 días comiendo. Y el otro también, y el otro también. Ella sabe que no miento. Yo no le estoy hablando de algo que no he vivido ni que no sé. Yo le estoy hablando de algo que no ha tenido que venir un evento espectacular para hacerlo. Tenemos que tener una comunión con Dios real. ¿Qué hacemos en nuestra casa? YouTube, Netflix, ¿qué vemos? ¿Qué estamos haciendo de noche? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Pedir se os dará, pero pide cosas cristianas, pide dones del Espíritu Santo, pide presencia de Dios, pide el poder interpretar lengua. A ver si las lenguas son de Dios, son del diablo, porque hay gente que la lengua la tiran como que son de Dios y otros que son del diablo sin saber porque no tienen discernimiento de espíritu. Y ni siquiera se preocupan para que Dios le dé el discernimiento de espíritu. Ni siquiera se preocupa para que Dios le dé palabra de ciencia. Y Dios no te llamó para estar siempre en un banco. Dios te llamó para capacitarte, para equiparte para toda buena obra. Y allá afuera hay mucha gente que necesita de ti y de mí. Allá afuera hay mucha gente que necesita que tengamos una palabra para cambiar su mente y su corazón. Gloria al nombre del Señor. Lo que te falta a ti, a mí, es hambre de Dios. Ese tiempo donde orábamos, donde ayunábamos, donde deseábamos estar en la iglesia, donde tú decías, no, yo no voy para esa actividad porque yo tengo culto, porque la gloria de Dios estará allí. Necesitamos gente con hambre, gente con deseo de Dios genuino, gente que no venga a ser un espectador, a mirar qué va a pasar, a ver qué van a decir y a juzgar lo que se dijo, cómo se dijo, por qué se dijo, cuándo se dijo. No importa los años que yo tenga en el evangelio, yo no soy un veterano. Cuando la presencia de Dios baja, yo lloro. Lloro en mi casa. Mi esposa puede entrar a la cocina y encontrarme llorando y hablando lengua. Mis hijas también. Y ellas lo saben, no miento. Nosotros necesitamos que ese Dios viva con nosotros, hermano. Necesitamos esa hambre. Que no solamente sea en el culto, que vivamos una vida real. Que podamos tener una comunión con Él. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie. Hasta me pasé los minutos que le dije. Póngase de pie.